Tensión en el Estado ante la fusión y eliminación de instituciones públicas. ¿Qué tal? Yo soy Indira Navarro y esto es Enigmas Investigación Periodística. Como antesala de una inminente reforma fiscal, el gobierno presentó un plan de mejora de la administración pública. El anuncio ha generado todo tipo de reacciones y también incertidumbre en los miles de empleados ante los recortes del Estado que hoy analizamos en Enigmas. 21 instituciones públicas pasan por el sedazo del presidente Luis Abinader. No estamos haciendo un gobierno más pequeño, lo estamos haciendo un gobierno, repito, más eficiente y un gobierno donde vamos a invertir los recursos donde deben invertirse, donde vamos a mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Se trata de la segunda ola de reestructuración y racionalización del Estado, un contundente plan para recortar entidades estatales y así disminuir el gasto público. Cuando uno analiza el gasto público, y no es un gasto alto, si tú lo comparas con el resto de América Latina, es un gasto relativamente bajo, pero lo que ocurre con el gasto público dominicano es que es un gasto ineficiente. Aquí se gasta poco, pero se gasta de manera ineficiente. Y yo creo que en esta reforma fiscal el interés y lo que se debe buscar es mejorar la eficiencia del gasto. Es decir, se está obedeciendo, por lo menos eso es lo que a primera fase se ve, se está obedeciendo a una necesidad de recorte del gasto, que puede ser una motivación, pero no es la única. Y en segundo lugar, se ve también que se está obedeciendo a resolver algunas contradicciones políticas internas dentro del PRM para eliminar ciertos ministros o ministras que puedan ser contrarios a determinadas líneas políticas. La fusión y eliminación de entidades estatales sería uno de los remedios para controlar la erogación de recursos. El gobierno está solamente viendo una cara de la disminución del gasto. Y la pregunta es, ¿y el pueblo dominicano, los clientes, los que solicitamos servicios, vamos a disminuir el gasto con esta reforma? Sí, es una pregunta que hay que hacerse. Porque puede disminuirse el gasto público, disminuyendo algunas áreas administrativas, pero el servicio seguir siendo igual de costoso y lejos de la sociedad. Porque si las personas de la provincia que solicitan servicios tienen que seguir viniendo a la capital a sacar una placa, a sacar un pasaporte o otra diligencia, entonces el Estado dominicano sigue siendo costoso. De manera que disminuir el gasto público también tiene que introducir la variable de la disminución del gasto por parte de la población. Y eso solamente se hace dentro de una concepción integral de reforma que incluya la variable descentralización hacia la provincia y hacia los municipios. Entre las instituciones eliminadas figuran la Caja de Ahorros para Obreros y Montepiedad, la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, el Consejo de Desarrollo Dominicano del Exterior CONDEX, el Consejo Nacional de Población y Familia y la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria. Asimismo, la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía, Fondearte. En el caso de las instituciones que va a eliminar, claramente hay muchas de ellas que quizá han perdido ya sus funciones en los tiempos que estamos viviendo, porque muchas de ellas básicamente incluso datan desde cuando Trujillo. El politólogo Faustino Collado considera que la medida de eliminar instituciones públicas se quedó corta. Muy corto. Por ejemplo, la ONDA y ONAPI son dos instituciones que tratan de lo mismo, del registro de
derecho de autor, patrimonial, industrial, por ejemplo, esas dos áreas, ¿verdad? Ok, y de agricultura, eso es correcto porque es una misma área que tiene que ver con la parte agrícola, ¿verdad? Pero tú tienes las sedes, por ejemplo, las sedes, que hay 3 empresas, ¿verdad? Tú tienes en el área social, por ejemplo, no se conoce una propuesta integral, pero hay muchas áreas sociales, algunas que no se justifican, como los comités de desarrollo municipales, provinciales y regionales. Eso se repiten, ¿verdad? Que debiera ser uno solo a nivel regional, solo, sobre todo ahora que hay una ley de regiones. Cuando tú vas a la estructura interna de cada ministerio y vas a los viceministerios, tú te das cuenta, por ejemplo, que hay viceministerio de tal cosa, pero entonces hay una institución autónoma, separada, para ese sector. Pues existe Codocafé, existe Codocacao, existen otras instituciones, pero dentro de agricultura hay un departamento de cacao, de café. Entonces, lo que se necesita es un rediseño. Todas las instituciones de carácter con vocación social, todas debieron de reunirse en una sola institución, o tú le puedes llamar ministerio, o dirección general, o un instituto general de bienestar, donde estuvieran todas las instituciones con vocación, básicamente de actividad social hacia la población. Otros incluso habían planteado tanto fusionar el Ministerio de la Juventud como el Ministerio de la Mujer. Yo creo que cuando se trata del tema de los jóvenes, cuando se trata del tema de la mujer, generalmente hay todo ya un espacio que se han ganado en ambos casos, al margen de todo. Algunos consideran que hay que crear un Ministerio de la Familia, ¿no? Donde se reúnan básicamente esas 2 grandes instituciones. Pero ya esos son elementos que hay que ponderar, lo que hay que hacer los estudios correspondientes, porque de una forma u otra hay esas instituciones, cuando tú ves los presupuestos, generalmente no son un presupuesto tan grande. Por ejemplo, en el caso de la fusión del ministerio, de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, tiene un presupuesto de 3.000 millones. Sin embargo, el presupuesto de Hacienda es de 23.000 millones. Ahí va a predominar siempre aquel que tenga el mayor presupuesto. Juntas y revueltas con la categoría de fusión institucional estarán estas 12 entidades. Encabezan la lista los ministerios más importantes como Educación y Educación Superior, además de la unión de los ministerios de Hacienda y Economía. De acuerdo con los especialistas, esta configuración parece compleja. En el caso de educación, yo creo que aquí hay que ser cuidadoso en el sentido siguiente, en el sentido de que el Estado Dominicano lo que está buscando es un ahorro. Y estamos diciendo que el presupuesto de educación es un presupuesto, en este ejercicio presupuestario, es alrededor de 297.000 millones de pesos. Si tú le sumas el presupuesto de educación superior, que ronda los 20.000 millones de pesos, entonces estamos hablando de prácticamente una institución que se va a fusionar prácticamente con más de 300.000 millones, que es regenteada por el Ministerio de Educación. Hay un mandato en términos de ley de mantener un 4%, y yo creo que eso hay que mantenerlo para evitar conflictos con la Asociación Dominicana de Profesores, porque en muchos casos cuando tú ya incorporas el presupuesto de las universidades, que también está en el presupuesto del Ministerio de Educación Superior, y básicamente el presupuesto de la UAS, que en estos momentos ronda los 14.000 millones, siempre hay que tener garantía de que esos 2 presupuestos se ejecuten. En términos porcentuales tenemos el 4% en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación Superior, ¿de cuánto por ciento estamos hablando? Bueno, estamos hablando, si es con respecto al PIB, estamos hablando
alrededor de menos del 1%, porque el PIB en la República Dominicana, el 1% son 74.000 millones. Y aquí se gasta poco en universidades. Ese porcentaje debe rondar el 0.33%. Fusionar ministerio. Bien, puede ser que sea factible funcionar algunos ministerios que sean de una misma área. Pero no solamente son los ministerios, y eso no está apareciendo en la propuesta. Excepto el área de solidaridad, de bienestar público, que como que se está planteando fusionarla, no está apareciendo otras áreas que se repiten en las funciones que tienen. Entonces hay que coger toda la estructura que están compuestas por 350 unidades administrativas. 350 unidades administrativas de dirección. Pero cuando tú ves el organigrama de una serie de ministerios, como es el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene 172 estructuras, el Ministerio de Salud, que tiene 162 estructuras, y todos los ministerios, cuando tú ves que los ministerios, que la ley dice que deben tener de 4 a 6 viceministerios, pero todos se van a casi todo, con excepción de tres ministerios, trabajo, industria, que tienen 4 y 5, tienen 6 viceministerios. Tienen decenas de direcciones generales, decenas de direcciones, cientos de divisiones y de secciones y unidades. Entonces, es una maraña que abarca más de 5.000 unidades administrativas. Es decir, que eso estamos hablando cuando se fusionen esas dos instituciones, si se mantiene esa ejecución, estamos hablando de alrededor del 4.5%. Es decir, que básicamente subiría un poquito, pero aquí hay un tema con la ejecución del 4% que en muchos casos no se llega a ejecutar. Entonces ahí podría haber, en términos de ejecución, un ahorro importante que podría tener el gobierno en ese aspecto. Pero la idea es que el 4% se ejecute, porque hay un tema de planificación, básicamente quizá en el Ministerio de Educación. Porque en el caso del presupuesto de educación superior, quizá el nivel de ejecución es mucho más alto, porque se le transfiere una parte importante de los recursos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en muchos casos demanda muchos recursos. Y en ese sentido, quizás el temor que uno pueda tener es que ya una vez estas dos instituciones se puedan fusionar, claramente podría haber algún tipo de trasvase de recursos, ¿no?, del 4% a básicamente a las universidades. Todo eso implica cierto nivel de complejidad. Además de otro tipo de situaciones. Dentro de esas dos instituciones, cuando se fusionen, debe haber solamente un solo ministro. ¿Qué significaría eso? Bueno, que el ministro que quede fuera no va a aceptar que le rebajen el sueldo, o no va a aceptar que lo designen como viceministro, porque va a haber, me imagino que habrán dos viceministerios grandes, uno de Educación Superior y un viceministerio de Educación Preuniversitaria. Entonces, o para dejarlo y mantener el mismo sueldo, quizás lo podrían nombrar como asesor en materia educativa, en algunos casos. Lo mismo podría ocurrir con la unificación de los ministerios de Hacienda y Economía. Por eso nosotros decimos que hay que ser un tanto cuidadoso en esos casos, porque podría ser más la sal que el chivo en términos de buscar una eficiencia. Si el gobierno anda buscando ahorro, bueno, a lo mejor quizá lo podría tener, pero también debe buscar
que esa reingeniería en términos institucional mejore los niveles de eficiencia, que también es un elemento importante que hay que buscar en la ejecución del gasto público. El Poder Ejecutivo afirmó que con la propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública se busca eliminar duplicidades en las instituciones públicas para que haya más eficiencia y eficacia. La concepción política que se ve ahora es administrativista, no de una redistribución del poder político dentro del Estado. Dentro de esa concepción de reforma, de una concepción de reforma, hay otro punto muy importante, que es técnico, de las organizaciones y de la administración. La división del trabajo y los organigramas, mientras más achatados y horizontales son, más funcionan. Mientras más verticales son, jerárquicos, más burocráticos, entonces las decisiones se retardan porque tienen que pasar por muchos escalones. Eso significa que cuando una o dos instituciones, como es el caso de educación superior y educación, que son dos instituciones grandes, si se fusionaran, va a ser un macro ministerio que se va a hacer muy jerárquico, muy pesado, y es posible que el objetivo que se quiere perseguir, que es disminuir el gasto, no se consiga, pero además que no se consiga de la eficiencia tampoco, y de la agilidad de los servicios. Por ejemplo, hoy en día, el Ministerio de Educación Superior, por poner un ejemplo, Ciencia y Tecnología debe tener alrededor de 2.000 o 3.000 jóvenes que están estudiando en el exterior. Muchos de los jóvenes, en algunos casos, se quejan de que el dinero no le llega a tiempo. Y eso es como una institución que no está fusionada y que obviamente uno se pregunta, si se fusionan las dos instituciones, ¿eso va a mejorar? Pero también, en el caso del Ministerio de Educación, tú encuentras que muchos chicos, por ejemplo, que para conseguir un récord de nota o conseguir una certificación de bachiller, también en algunos casos tienen dificultad. Yo me pregunto, si se fusionan esas instituciones, ¿eso va a mejorar? Siempre hay que buscar, al margen de que eso pueda disminuir costos, términos o ahorro, pero la pregunta es si eso va a mejorar la eficiencia. Para lograr la eficientización en las operaciones y servicios gubernamentales, los especialistas dicen que es necesario una urgente descentralización de las instituciones del Estado. En la propuesta no hay una idea clara del modelo de Estado que nosotros tenemos, cuya característica principal es la centralización, que son dos centralizaciones. Una, la centralización política en el Poder Ejecutivo, y otra, la centralización territorial en el Gran Santo Domingo y específicamente en 98 kilómetros cuadrados o menos. Vamos a decir que alrededor de 20 kilómetros cuadrados. Es decir, el Estado Dominicano está concentrado territorialmente en unos 20 kilómetros cuadrados, es decir, del Palacio Nacional al Centro de los Héroes. Ahí están todos los ministerios, todas las instituciones. Entonces, esta centralización política y territorial hace ineficiente al Estado Dominicano y costoso. Por lo tanto, si bien es, vamos a decir, aceptable que el gobierno quiera reducir los costos fusionando algunas de estas instancias, está concibiendo el concepto de costo de manera unilateral, de una parte solamente. Y te voy a poner un ejemplo, el caso actual del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el organismo que de manera central norma la DGI, la DGA, que son instituciones que en la estructura organizacional
pertenecen y están debajo del Ministerio de Hacienda, pero tienen autonomía financiera, están descentralizadas de manera operativa y funcionan muy bien. Entonces, si ese principio se mantiene en la creación de nuevas estructuras a partir de la fusión, yo creo que eso podría generar mayor eficiencia. Pero evidentemente es un elemento complejo porque lo que el Estado está buscando con estas medidas es un ahorro. Un ahorro de 25.000 millones de pesos, según revelaron las autoridades. Solamente en lo concerniente a la racionalización de las entidades de la administración pública, sin contar con todos los elementos que el ministro de Hacienda comentó en su disertación, el cálculo que se ha hecho es alrededor de 25.000 millones de pesos en ahorros. O sea que es una cifra considerable, importante. ¿Usted cree en ese número, en esa cifra tan exacta? ¿Podría ser real? Yo creo que yo necesitaría ver los estudios más detallados para eso, ¿verdad? Es una, quizás, y con eso no estoy negando, ¿no?, que se hayan hecho, pero no lo he visto. Para uno entonces tener una ponderación mucho más certera con respecto a ese dato. Porque, ¿qué es lo que hay que evitar, Indira? Aquí en el año 1997, cuando se hizo el proceso de capitalización, en el caso de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, lo que se vendió y lo que se dijo fue que se iba a ahorrar una parte importante de los recursos. En ese momento, las transferencias que se le hacían a la Corporación Dominicana de Electricidad eran entre 200 millones y 300 millones de pesos. Sin embargo, 30 años después, hoy en día se están haciendo transferencias entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, no dio resultado en términos de establecer un ahorro importante con todo el proceso de capitalización. Entonces, en ese sentido, fíjate que cuando uno da un dato y tú esperas que va a haber un ahorro de 25.000 millones, a lo mejor quizás no resultaría de esa manera. Por eso es que hay que actuar con mucho cuidado. Quiere disminuir el gasto público, porque hay un déficit de 3% del PIB. Un déficit del presupuesto nacional que está elevando la deuda del Estado dominicano, que ya hasta el Fondo Monetario Internacional, que es un auspiciador de la deuda, le está criticando, y las agencias calificadoras de inversión ya están llamando la atención que si sigue subiendo el monto de la deuda, la calificación país va a disminuir, y una disminución, por ejemplo, de triple B a BB menos B, y peor si lo bajan a C, eso va a elevar la tasa de interés de los préstamos del Estado dominicano. Entonces, el gobierno dominicano está compelido a disminuir el gasto público y a disminuir el porcentaje de la deuda pública. En esta coyuntura, la mejor reforma fiscal es comenzar fuertemente a combatir la evasión fiscal. Ese es el tema estructural fuerte. Tú puedes decir que el Estado dominicano, yo lo he dicho, ¿no?, y eso está en los números. El Estado dominicano no es un Estado que se puede decir que se gasta mucho, no. Es un Estado que se gasta con ineficiencia. Gastar mucho o poco, pero siempre con ineficiencia, porque pueden haber dispersiones, filtraciones de los recursos, de los pocos recursos que recibe. Entonces eso también hay que tomarlo en consideración. Como parte de la política de ahorro que quiere desarrollar el gobierno, también anunciaron una serie de medidas de contención del gasto que incluye la congelación de la nómina hasta agosto de 2024. El mismo tipo de cargo, no el mismo cargo, sino el mismo tipo de cargo, que tienen salarios diferentes. Tú tienes que esos mismos tipos de cargos, entre ministerios y organizaciones, tienen salarios diferentes. Entonces, eso significa que el gobierno
tiene que elaborar es una ley de reforma y transformación del Estado, que a su vez modifique la 105.13 de salario para realmente unificar en una escala coherente y lógica los salarios del Estado Dominicano, modificar la 247.12, que incluye el tema de los viceministerios, y modificar toda una serie de aspectos para realmente hacer, si quieren hacerlo, una reforma más eficiente. De manera que si la congelación de los salarios implica algún problema, el Estado tiene mecanismos alternativos de promoción de empleo. Para el economista Ciriaco Cruz, los recortes que anunció el Poder Ejecutivo son el preámbulo de la reforma fiscal. Está asumiendo todo un relato con respecto a mejorar o a enviarle una señal a la población de que se está sacrificando, de que a mí me toca el sacrificio, de que yo estoy disminuyendo gastos, de que estoy fusionando instituciones y de que básicamente estoy enviando esa señal. Pero lo otro generalmente quizás es lo mejor cuando se hablan de los impuestos, porque lo otro significa ahora te toca a ti como ciudadano, ya yo lo hice. Entonces todo eso hay que verlo dentro de un componente donde parece que a cada uno de nosotros nos van a dar un pellizco. Por eso, Cruz dice que la población debe estar preparada ante el impacto de la reforma fiscal que presentará el gobierno de Luis Abinader. Viendo toda la magnitud que se está, porque la reforma al gasto no comenzó ahora con el anuncio de fusiones, comenzó con la reforma constitucional, porque la reforma constitucional tenía un guiño de reforma al gasto público cuando le dijo a los senadores y a los diputados, vamos a reducir el número de diputados en 53. Y le dice entonces, vamos a los partidos políticos, vamos a unificar las elecciones. ¿Por qué? Porque la unificación de las elecciones implica también un ahorro de recursos aparente. Es decir, en las elecciones pasadas, entre la organización de las elecciones y entre los aportes que se le hicieron a los partidos políticos, eso sumó casi 14.000 millones de pesos. Todo eso generalmente está dándole un pellizco a cada poder. Pero el gran pellizco no lo sabemos. Y yo pienso que básicamente cuando se plantee la parte fiscal o la parte tributaria, entonces vamos a ver todo el muñeco de la película. Todo el muñeco, toda la parte integral. Faustino Collado critica que faltan detalles importantes en torno a la eliminación y fusión de instituciones públicas. No se ha puesto a la opinión pública a conocer la idoneidad técnica de la propuesta que se está haciendo. Entonces, nosotros como académicos que somos, como políticos que somos, como ciudadanos que somos, reclamamos que se publiquen estos estudios para ver la coherencia de los mismos, porque hasta ahora no vemos algunas lógicas coherentes. La República Dominicana. El presidente Luis Abinader informó que la mayoría de las propuestas irán al Congreso Nacional para ser aprobadas, pero desde el punto de vista económico se podrán ir haciendo los ahorros debidos. Todo eso obviamente también trae ciertos retos. Ahí son leyes distintas, todo eso hay que armonizarlo en el Congreso y todo eso se lleva tiempo, todo es un proceso de discusión importante. El Congreso tendrá mucho trabajo, ¿verdad? Eso es al margen de lo que ya se está discutiendo, que hay diferencia con todo el tema de la reforma constitucional, de la reducción del número de diputados y además que posteriormente viene todo el tema de la discusión de la reforma al Código de Trabajo, luego entonces de la Seguridad Social. Es decir, que una batería de reformas. Y eso que todavía no se ha presentado el documento completo de la reforma fiscal, que es por parte, se está presentando lo de la reforma al gasto público
y lo lanza el gobierno. Pienso yo que es una estrategia para ver cómo la gente lo asimila y ver y recoger impresiones, y luego entonces sobre esa base toman notas, y en ese sentido después dicen, bueno, vamos a tomar aquí, vamos a dejar aquí, y porque eso es así, eso es un tema de economía política, y luego lanzan todo el tema de los impuestos. Si van a bajar el ITEVI, si lo van a subir, si van a ampliar la base del ITEVI, si eso va a tocar a los alimentos, todo eso va a venir. Y ese es, obviamente, a partir de, es lo que yo considero, de todas esas reformas que lancen, y viendo las reacciones de la gente, entonces van a tomar y a dejar. La realidad es que la propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública desde ya ha generado un avispero en las instituciones que desaparecerán, y es que miles de empleados se quedarán sin trabajo. Siempre va a haber un costo político, porque el presidente ha dicho que muchas de esas personas o los van a jubilar, otros lo van a reubicar y otros evidentemente que quedarán fuera. Pero ante todo hay una tensión y un estrés ya desde ese anuncio en las instituciones donde prácticamente se han señalado. Por lo tanto, lo que hay que ver es, y hay que tener mucho cuidado, y siempre hablo del tema de la complejidad de estas fusiones, y más en estos organismos que son de gran tamaño y de gran influencia, si el coste político es mucho mayor que el beneficio económico que tú vas a recibir. El costo político que a mí no me importa, porque es un partido que sigue siendo una federación de grupos, con candidatos o precandidatos ya presidenciales que ya están haciendo campaña. De una manera u otra, ellos van a buscar la forma de oponerse a algunas cosas. Fíjate que ya los diputados se opusieron a la disminución sustancial de la cantidad de diputados. Entonces, esa dirigencia va a buscar la forma de oponerse o de violar eso. Y el Estado actual tiene muchas formas de violar eso. Si no se ponen los candados, por ejemplo, la consultoría, que la propia presidencia de la República lo está violando. Los consultores es una forma de violar eso. Los empleados contratados es una forma de violar eso. Es decir, que la congelación de la nómina podría ser un primer paso, siempre que se creen alternativas de empleo promovidas por el Estado. Pero tampoco hay un estudio que diga aquí si la nómina del Estado es alta o es baja. No hay un estudio. Entonces, si eso no se hace, no podemos decir que los 760,000 empleados que hay ahora, que este gobierno ha aumentado 100,000 empleados en 4 años. 100,000 empleados. Todo esto, Indira, la reforma, eso es economía política. Eso no es economía así como los economistas definen. Esto es economía política porque está tocando intereses, está tocando a los ciudadanos. Hay personas que se van a sentir desplazadas. ¿Cómo se van a compensar esas personas? Todo eso, evidentemente, que el partido de gobierno va a asumir esos costos conjuntamente con los beneficios. Muchos de estos beneficios a lo mejor no son en el corto plazo, son en el mediano plazo. Y el tiempo pasa, ¿no? Y vienen las elecciones. Todo esto hay que medirlo en ese sentido. Por eso hay que tener un criterio de hacer reformas, de cómo las vamos a hacer. Si las reformas se pueden hacer de manera gradual, o otras por shock. Todo eso tiene que evaluar el gobierno. Al final también va a drenar su misma base política. ¿Esto sería una reforma de electroshock? Yo creo que es una reforma de choque en ese sentido, porque va a generar situaciones un tanto que son indeseables para una parte importante de la población.
Los recortes del Estado será un proceso que se realizará en varias etapas de manera personalizada y estructurada. Este plan no será oficializado hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, según las autoridades. Ya regresamos. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigacion@gmail.com. Enigmas con Indira Navarro. Descubriendo la verdad.